Si bien puede sonar un poco irónico para este canal, en el cual uno de sus videos más vistos ha sido sobre tendencias en diseño, mi postura siempre ha sido que, independientemente que es importante seguir las tendencias del diseño para saber más o menos dónde están dando la industria y para crear cosas, productos que no estén tan alejados de lo que se espera o las expectativas de la sociedad, eso no significa que nosotros como diseñadores tengamos que tener un estilo. Obviamente cada cosa que hagamos va a tener impregnada nuestra visión, nuestra manera de hacer las cosas, pero eso no implica necesariamente que tenga que tener un estilo extremadamente reconocible. La idea de un profesional de diseño es que pueda realmente hacerse cargo de distintas situaciones y distintos clientes. Por lo tanto, estar tan pegados y ceñidos a un estilo puede significar que en vez de abrir nuevas oportunidades de reconocimiento, se genere todo lo contrario. En el capítulo de hoy hablaremos especialmente de esto. Hola, soy Felipe Iglesias, diseñador y director creativo, y esto es Joking Design. Si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte, que eso ayuda a crecer este video. Y si el video te gusta, deja tu like, será muy apreciado. La historia del diseño es bastante compleja. Digamos que lo que conocemos hoy como diseño está radicado principalmente en la Bauhaus, que nació más o menos en 1914 en Alemania y que realmente dejó cuáles son las bases de lo que conocemos hoy como el diseño y que lo separó de la arquitectura y del arte. Esta separación, esta independencia del diseño es fundamental para entender por qué trabajar con un estilo tan determinado es algo que atenta incluso con los principios éticos del diseño. Cuando hablamos de un artista, el artista obviamente siempre tiene que hacer un trabajo introspectivo. Se lo digo yo mismo, sin considerarme un artista, pero sí una persona que tuvo una formación pictórica por muchísimos años, que cuando creas una pintura o cuando creas una obra de arte en general, es un trabajo extremadamente introspectivo. Tú no tienes que responder a las demandas ajenas. Tú lo que quieres responder es una pregunta introspectiva. Es expresar tu interior, tu visión a través de un medio. Puede ser la fotografía, la pintura, la música, etc. En el caso de la arquitectura, la visión del diseño está bastante focalizada a la construcción de las ciudades, del espacio y de entornos volumétricos que tienen que ver con la interacción de las personas a través de el espacio, con obviamente muchos juegos metafóricos y estéticos. Sin embargo, el diseño es extremadamente abierto. A diferencia de otras disciplinas, el diseño puede operar prácticamente en todo. De hecho, gran parte de la literatura que funda el diseño viene de la psicología, del arte, de la arquitectura, de la biología, la física, etcétera, etcétera. Todo eso permite que nosotros podamos hacer proyectos que finalmente tienen la concepción de lo que entendemos diseño. Esta diversidad de escenarios, esta pluralidad en el modo de actuar del diseño implica que tenemos que adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes, instituciones o lo que sea. Por lo tanto, partir desde la base que tener un estilo tan marcado como lo podría tener un artista, como lo podría tener un arquitecto, es algo bueno, la verdad que simplemente nos va a terminar cerrando las puertas. Es cierto, hay muchos diseñadores que se dedican tanto a hacer diseño como nosotros entendemos, pero también a hacer ilustración. En la ilustración está bien permitido tener un estilo, pero incluso teniendo un estilo súper marcado desde el punto de vista de la ilustración te va a limitar, porque efectivamente si tú dibujas de una manera súper específica, no todos los productos existentes van a poder ser aplicados a ese estilo. El estilo es algo que determina muy específicamente el tratamiento de una imagen, de un diseño. Es, digamos, lo que se dice en inglés es un statement, una declaración prácticamente de cómo entendemos esta imagen. Y efectivamente nosotros podemos utilizar el estilo para resolver ciertas problemáticas de diseño. Por ejemplo, si nosotros hacemos una botella de vino, la botella de vino necesita cumplir con ciertas características, aunque vale decir que en el último tiempo incluso el mercado vitinícola ha cambiado bastante y hoy día vemos un montón de etiquetas muy distintas. Pero aún así hay ciertos principios que son cardinales, que son de la base de la industria de vitinícola que no las podemos evitar, que tienen que ver con la botella, la forma y ciertas funciones físicas. Y además hay una cierta caracterización del producto que es propia del mundo del vino, que es distinta al mundo de los licores. O después si trabajamos con productos que son probablemente de seguridad o de trabajo duro, herramientas, y también hay un estilo marcado, una precisión al menos que tiene que estar presente. Pero si trabajamos por ejemplo con restaurantes o trabajamos con marcas de estilo de vida, la variedad es infinita.
porque efectivamente son infinitas las posibilidades de construir una experiencia relacionada con el relax, con el comer. No hay un parámetro específico para definir qué es relajación, qué es comida, qué es vacaciones. Por lo tanto, el universo comienza a ampliarse. Y ahí es donde está la decisión crucial que un buen diseñador debería tomar. Es necesario, si yo tengo todos estos clientes que son de distintos universos, que se hablan de manera distinta, que tienen a su mismo tiempo usuarios y consumidores que son totalmente distintos unos con los otros, ¿es posible aplicar un mismo estilo? Uno de estos ejemplos de absoluta abstracción y racionalismo internacional fue obviamente la Escuela Internacional, pero uno de los ejemplos más patentes, digamos, de esta manera de ver la vida tan, digamos, la genérica, que va un poquito más allá del modernismo y llega a ser prácticamente un nicho en sí mismo, fue la visión de Vignelli. Y Vignelli era de origen arquitecto y después trabajó con Bob Norda, otro grandísimo diseñador gráfico que lo pueden buscar en Google. Y juntos hicieron increíbles contribuciones al diseño, increíbles contribuciones desde el punto de vista sobre todo de la legibilidad, de la proximidad, todas cosas que hoy día están dadas por descontadas. Pero la verdad que cuando empezaron a hacer su trabajo en los años 60, no era para nada un estándar. Partieron con el metro de Milán, crearon toda la iconografía, la señalética y se creó esta percepción de que el diseño podía ser una cosa extremadamente mesurada, extremadamente definida e internacional. Del estudio de Vignelli salieron ejemplos muy reconocidos como American Airlines o el metro de Nueva York. Todos estos siempre construidos con muy pocas variantes tipográficas, principalmente helvética, y un uso extremadamente racionalizado de los colores. Ahora, yo no voy a mentir, en general, parte de mi trabajo, sea en la parte digital como UI designer o en la parte de incluso creación, siempre he trabajado muchísimo con los procesos. Bueno, además soy un service designer. Eso no implica que cuando considero cada proyecto o he considerado cada proyecto no le da una característica. Y aquí es donde viene mi crítica a Vignelli, no obstante sea una persona que haya contribuido tanto al diseño, que esa manera de comunicar se volvió tan fría que se volvió incapaz de comunicar un valor que no fuera la imagen del sistema capitalista. Por otro lado, tenemos diseñadores que son absolutamente postmodernistas, donde el abuso y uso de elementos gráficos de disrupción de la imagen hacen que prácticamente, en términos de diseño práctico, en términos de función, hay algo que no va. Ahora, sinceremos las cosas, yo me considero un modernista desde el punto de vista del design. Siempre he trabajado, me gusta que las cosas sean limpias y trabajar de la manera más honesta posible con las marcas, evitar excesos. Pero he reconocido que en la historia y además entendiendo en el trabajo de freelance que hice por muchísimos años, que no es inteligente tener un estilo tan determinado porque te quita flexibilidad y al mismo tiempo te impide resolver los problemas del cliente. Cada cliente tiene una necesidad específica y esa necesidad específica necesita un estilo de representación distinto. Nosotros, y aquí entra más que una visión de diseñador, una visión, sobre todo los diseñadores gráficos, de una visión de director de arte, que es saber elegir cuáles son las características del lenguaje visivo que vamos a elegir para comunicar un determinado producto, marca, servicio, lo que sea, y darle un sentido, una identidad que realmente cuando nuestros usuarios lo ven dicen, ah, sí, efectivamente, eso me habla de un hospital, eso me habla de un banco, eso me habla de tecnología. Ahora bien, en el último tiempo hemos vuelto a una onda modernizadora, que para mí va muy bien, pero también puede llegar el momento en el cual todo se vuelve extremadamente frío y extremadamente árido. El trabajo del diseño es estar constantemente buscando no caer en lugares comunes, hacer las cosas que son justas para el producto, tratar de interpretar de la mejor manera el momento, el producto y el usuario para generar productos que sean sobre todo relevantes. Cuando un producto no es relevante, pero un producto no se entiende, hay un problema de proyecto de diseño. Y eso se resuelve principalmente cuando nos alejamos de más que el estilo, yo diría que es el manierismo de estilo. Porque como ya decía, tú puedes ser ilustrador, puedes ser un animador o diseñador y elegir efectivamente comunicar de cierto modo y vas a tener ciertos clientes que te van a buscar por eso y está muy bien. Pero ¿eso realmente resuelve problemas de diseño o te vuelve más un artista? Me gustaría conocer cuál es tu punto de vista, así que deja tu comentario y discutamos. En fin, no quiero negarle a nadie la posibilidad de hacer las cosas como estime conveniente, pero efectivamente siempre considero que un buen diseñador
tiene que analizar el contexto y aplicar el estilo dependiendo de las circunstancias y no simplemente anteponer su ego al trabajo y a las soluciones que se merece el cliente. Y eso es todo por hoy. Te agradezco tu tiempo, deja tu comentario que es muy importante, sobre todo para entender cuáles son las preocupaciones de los diseñadores hoy día y poder generar contenido que valga más la pena para este canal. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.